próxima hora ha sido titulado Narrar la violencia en América Latina, y hay aquí en esta mesa 3 autores disímiles, sin duda, aunque comparten, creo yo, un talante andino. Hay gente de Cusco, de Ayacucho, y hay un bogotano acá. Empiezo por presentar a nuestros invitados peruanos. Al extremo izquierdo está Julián Pérez Huarancá, autor nacido en Ayacucho, les decía, escritor de varias novelas, 2 para destacar, para no repasar toda la obra, serían Retablo, una novela muy importante dentro de la literatura peruana, que relata un poco los procesos de rebelión en el Ayacucho de los 80. Y luego está Criba, una novela ganadora del premio COPE 2013, ¿verdad, Julián? Sí. A su derecha está Luis Nieto de Gregori, autor nacido en Cusco, aunque formado en la literatura en Moscú, ¿no? Pues Luis es autor de libros de cuentos como Harta Cerveza y Harta Bala, Señores de estos Reinos, y una novela reciente que es Cusco después del amor. Y a mi derecha, quien juega de local, Santiago Gamboa, que está a punto de presentar un libro llamado La Guerra y la Paz, un ensayo y una defensa de la paz, aunque aquí seguro hay muchos lectores de varias de las novelas de Santiago, Perder es cuestión de método, Hotel Pekín, Necrópolis, o la novela más reciente que es Plegarias Nocturnas. Como les digo, hablaremos de violencia y América Latina. Pero claro, lo primero un poco es que la violencia, lo saben ustedes bien, no tiene solo que ver con herir físicamente al otro. Venimos de países violentos, Colombia, Perú. Yo soy venezolano, Venezuela, que tiene el honor este año de ser el segundo país con la tasa de homicidios más alta de América Latina, después de Honduras. Más de lo mismo ha pasado con Colombia, que ha logrado bajar ese índice, o Perú, que atravesó, pues, por supuesto, momentos muy violentos. Quisiera quizás un poco empezar por algo más amplio, aprovechando la presencia peruana, y porque de alguna manera es parte de la obra de ustedes también y de toda una generación, algo como el fujimorismo, ¿no? Es decir, Fujimori como un fenómeno político transversal para el país, y la literatura que eso genera también, ¿no? No solo lo vinculado a las revoluciones, a las rebeliones, a Sendero, etcétera, sino también luego sé que en los primeros años de los 2000 hubo como muchísima publicación de novelas sobre la violencia en Perú, se convirtió en un gran tema, y en eso, por cierto, Retablo entiendo que es un referente, ¿no? Quisiera un poco que habláramos de eso, de cómo un proceso político como el fujimorismo, o procesos políticos de este tipo, articulan también la literatura que se produce en términos de la violencia que se genera. Hola, buenas tardes. Sí, al referirnos a violencia en el caso peruano, tal vez creo que, y para poder tocar el tema de Sendero Luminoso, el tema de Fujimori, tal vez habría que empezar señalando que en la sociedad peruana, a mi manera de ver, hay una violencia secular que se ejerce sobre un sector muy amplio, mayoritario de la población, que es la exclusión a partir del racismo. Una sociedad que desde que se produce el encuentro entre españoles y los aborígenes, las poblaciones originarias de Perú, y luego esto se acentúa a raíz de la República, una sociedad que excluye a sus grandes mayorías, que las margina, que las priva de acceso a derechos, y que curiosamente cuando esta situación
quiere ser revertida por un grupo, entre comillas, revolucionario como Sendero Luminoso, lo que provoca es una mayor violencia, en este caso ya de extremos que cobran decenas de miles de vidas contra estos mismos sectores. Y para empalmar con el fujimorismo, yo creo que sería interesante hablar de cómo este fenómeno de violencia en Perú, enmarcado entre el 1980 y el 1995, cómo genera un campo de batalla en relación al tema de memoria, en relación a los discursos que se generan sobre la violencia. El fujimorismo justamente se consolida a raíz de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992. Fujimori había entrado como presidente en 1990. Y a partir de ese momento el fujimorismo empieza a generar un discurso triunfalista como el gobierno, el gobernante y las Fuerzas Armadas que han derrotado a Sendero Luminoso. Pero en realidad los discursos que compiten con este discurso oficial de la época de Fujimori creo que son mucho más interesantes y ricos. Me refiero al que se produce desde la sociología, desde los así llamados senderólogos, especialistas en Sendero Luminoso, en general desde las ciencias sociales, y a los discursos que se generan desde la ficción, ¿no? Ficciones que se empiezan a escribir casi de manera paralela al conflicto armado. Ya desde 1985-86 empiezan a aparecer cuentos y novelas sobre la violencia. Entonces, lo que yo dejaría para la discusión es eso, ¿no? Como una violencia estructural en el Perú de siglos provoca un conflicto armado que en 15 años se vuelve en contra de los más marginados del Perú, cobrando más de 70.000 víctimas, en su mayoría de origen indígena, quechua y amazónico, y cómo a raíz de eso los discursos que se generan entran como en una competencia por crear, como siempre, discursos hegemónicos que echen raíces en el imaginario peruano. Que en eso, Julián, Retablo entra de lleno en este, digamos, subgénero literario peruano que acaba de reseñar Luis, ¿no? Ante todo, buenas tardes, amigos y amigas. Traigo un saludo de un pueblo que en estos años ha llamado mucho la atención, Ayacucho. Yo dejé de vivir casi en Ayacucho hace 25 o 30 años. Sin embargo, llevo en toda la temática de mis trabajos presente este pueblo. Realmente sí, el Retablo y las otras novelas y obras que he escrito, en cierta forma tematizan esencialmente esta situación de la violencia. Pero más allá de la simple referencia a una violencia, yo parto de una idea, creo que es fundamental. Pienso, soportándome en las propuestas de Jacques Lacan, ¿no?, que hay tres niveles que constituyen al sujeto cultural: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Dentro de esta clasificación que hace Lacan y que constituyen al sujeto cultural, para mí la perturbación de esto de la violencia está ubicado en lo real, que ningún discurso simbólico puede simbolizarlo. Para mí la violencia es un trauma, el trauma de lo real que retorna permanentemente y retornará mientras el mundo exista tal como es ahora, donde, como decía Lucho, hay tres condiciones
que diferencian a los seres humanos. Una primera, la cuestión étnico-racial; una segunda, la cuestión de género; y una tercera, la cuestión económico-social, que para mí es lo fundamental. De tal suerte que en mi propuesta yo no busco simplemente tematizar, porque se convierte en una trama que puede muy bien cuajar una obra que circunstancialmente o contextualmente me puede convencer, y puede convencer a algunos lectores también que se circunscriben al solo contexto. Trato de reflexionar en torno al tema de la violencia, trato de entrar desde diversas entradas, como digo, desde el psicoanálisis, desde la sociología, pero lo mío es la literatura. ¿Y por qué desde la literatura pretendo horadar esto que es lo real? Porque creo yo que la literatura es la forma de conocimiento que mejor simboliza todas las variantes de la condición humana, de las performances de la condición humana y de las performances en las relaciones sociales. Eso es lo que me perturba, eso es lo que me lleva, eso es lo que digamos, se ha convertido en una fascinación permanente que trato de dar respuesta, trato de modular en cada una de las obras que hasta ahora tengo escritas. Creo que Lucho ha planteado acertadamente el contexto en el cual surge este evento de los 80 para adelante, que para mí es otro momento traumático de la larga historia de la sociedad peruana, ¿no? También ha apuntado, ¿no?, el hecho del encuentro traumático de lo español y lo nativo, que es uno de los traumas que permanentemente vuelven. Un estudio o un estudioso como Antonio Cornejo Polar apuntaba de que ese hecho se convierte en el origen de todas las incomunicaciones entre la oralidad y la escritura, ¿no? Apuntando a dar respuesta a esta situación. ¿Por qué las comunidades orales, digamos ágrafas, se encuentran en una situación de exclusión, etcétera, etcétera? Pero desde la perspectiva de la crítica literaria. Sí. ¿Sabes, Santiago? Antes de entrar en la Guerra de la Paz, y quiero que hablemos de eso, pero a mí me interesa mucho cómo el tema étnico en el caso peruano está muy presente, y bien lo han reseñado como algo fundamental en la violencia, como lo es, evidentemente. Claro, no sé cómo tú, quizás una perspectiva tan general como la que han dado ahora Luis y Julián sobre la literatura peruana, ¿crees que el tema étnico en el caso colombiano o lo socioeconómico hacen parte también de la narración de la violencia en la literatura, hablo, en Colombia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a la Feria del Libro una vez más por haberme invitado a este recinto y a tener esta conversación, y además me permito como anfitrión darle la bienvenida a nuestros amigos del Perú y también a nuestro amigo moderador de Venezuela. Bien, yo pienso que en ese tipo de relaciones entre la realidad y la violencia, si bien tenemos particularidades locales y regionales y nacionales, el discurso del Perú que hiciste tú, Lucho, es un discurso que puede ser extensivo también a Colombia, es decir, el conflicto central entre el conflicto social que durante 200 años de república se ha ido pues alimentando, ha ido tomando una serie de caminos, sinuosidades, pues es un conflicto que tiene claramente ese hecho y ese encuentro o ese desencuentro mucho antes entre lo indígena y lo que llega de España, y después la continuidad en una, digamos, casta republicana que proviene de los generales de la independencia y que a su vez crean pues un sistema social aristocrático y oligárquico que es el que ha regido básicamente los 200 años de vida republicana que llevamos. Un sistema que sin duda ha sido tremendamente racista y a su vez tremendamente clasista, ¿no? Y que sin duda en ese desencuentro, en esa ausencia
de un lenguaje común en donde se puedan identificar todos los sectores de una sociedad tan compleja como la colombiana, cuya diversidad también geográfica pues la hace ser todavía más compleja, porque nosotros tenemos, precisamente hablando de diferentes etnias, pues tenemos muchísimas formas, es decir, muchísimas culturas muy diferentes. Imagínense ustedes pues que un banquero de Medellín, un indígena de Leticia y un lanchero afrodescendiente de Buenaventura y un sirio-libanés de familia sirio-libanesa del norte, somos todos colombianos, ¿no? O sea, tenemos una diversidad gigantesca en lo cultural que no siempre se ha acercado con afecto unos a otros, no siempre se han acercado con afectos. Colombia ha tenido, entre otras, entre las muchas dificultades para encontrar ese lenguaje del que hablo, también el hecho de que precisamente por la ausencia de un lenguaje, digamos, colectivo, el acercamiento y el conocimiento entre las diferentes regiones del país se daba a través de estereotipos que el propio país ha tenido de sus propias regiones, no digamos ya hablando desde el centro hacia lo que podría denominarse una cierta periferia, pero también entre regiones, ese desconocimiento que proyecta entonces, o que crea para corregirlo, esos estereotipos violentos, pues evidentemente que son uno de los orígenes también de la violencia. Fijémonos cómo el lenguaje que utilizamos en Colombia es un lenguaje que muestra a las claras esa vocación de diferencia social, de clasismo y de, por supuesto, racismo de una manera muy, muy clara. Es decir, en Colombia, y sospecho que en el Perú también debe haber una situación similar, en Colombia la palabra indio es un insulto, ¿no? Tanto que los colombianos, cuando van a la India, al país, tienen dificultad en llamar a los ciudadanos de ese país indios, que es el gentilicio. Entonces dicen hindúes, que no es correcto porque hindú es el que practica la religión hinduista. Pero hay una especie de pudor porque aquí es un insulto. Entonces fíjense, empezando solo por eso, ¿no? La palabra guache es también un insulto. Se le dirige a una persona que tiene comportamientos agresivos y mal educados. Y guache es una palabra chipcha, que quiere decir persona. Entonces fíjense cómo ya desde el lenguaje nosotros estamos instalados en una realidad perfectamente clasista, sin duda racista, perdón, perfectamente racista y sin duda clasista, porque esconde un problema también económico y de clases. Y entonces, pues por supuesto, el caldo de cultivo de la violencia no puede ser mejor, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de violencia y literatura, inmediatamente pensamos en thrillers y pensamos en novela negra, ¿no? Y en eso algunos reconocerán en Santiago, en la obra de Santiago, este tipo de tramas. A mí, Santiago, en tu obra siempre me ha divertido el tipo de detectives que hay, ¿no? Que son accidentales normalmente, todo investigador que hay, incluso en Plegarias Nocturnas, por ejemplo, estamos hablando de gente que en condiciones normales no debería estar haciendo eso, y habla un poco de lo accidental y amplia que es la violencia, al punto de que las fuerzas regulares encargadas de resolverla no solo no la están resolviendo en algunas de tus novelas, sino que por el contrario dificultan la resolución de la violencia, ¿no? Sí, efectivamente, la violencia como, digamos, como género literario, que tú bien señalas, pues tiene, no como género literario, como elemento dentro de la literatura, más bien, creo que es mejor así, más preciso, pues evidentemente tiene, bueno, pues tiene una historia infinita, la literatura, la literatura que se acerca a esa anomalía social que es la violencia, pues es prácticamente pues uno de los grandes centros de la literatura. Pensemos que la cultura de Occidente comienza con la historia de una guerra, que es la guerra de Troya. Y no solamente la literatura, todas las religiones también comienzan con un combate entre el bien y el mal,
Es decir, la noción de violencia, de combate y de guerra está en el origen de muchísimas cosas, también en el origen de las naciones. Nosotros, Colombia, comenzamos nuestra vida republicana después de una guerra de independencia. Ahora, en las ciudades existe ese otro género violento que es pues el crimen, las bandas organizadas, que son como micro propuestas casi de combate a nivel individual. Y ahí entonces está otro tipo de literatura que registra esas anomalías, entre otras cosas porque hacer novela negra es una de las mejores formas también de hacer novela social, es una forma de hacer novela social. La novela negra permite conocer los problemas de una sociedad, en ocasiones también denunciarlos, analizarlos de cerca. Yo tengo mi única novela claramente, digamos, novela negra, que se llama Perder es cuestión de método. Yo me planteé la necesidad al principio de, pues obviamente, de hacer un formato clásico con un detective, pero yo nunca había tenido ni siquiera noticia de un detective en Colombia, y además me parecía que había algo que era contradictorio, y es que si el personaje principal es un detective y el personaje principal al final entonces debe saber la verdad, quiere automáticamente decir que triunfa la justicia, y eso también a mí me parecía que era bastante irreal. Por lo tanto, empecé a utilizar esos personajes que mencionas, de, digamos, periodistas, o sea, personas de otro orden que hacen investigación, que van a través de la sociedad, observan sus problemas, la analizan haciendo su investigación, pero que el hecho de que conozcan la verdad no implica que gane y que triunfe la justicia, y ese es el caso de un periodista, ¿no? Sí. Un libro que se titula Asesinato en la gran ciudad de Cusco remite a esto, por ejemplo, ¿no? A una novela negra, y es una novela publicada por Luis, aquí a mi lado. Pero es curioso, ¿no? Porque sería una suerte de thriller colonial. Es una novela que se ubica en los años en 1700, ¿no? 1700, 1730, y vuelve a ver una suerte de detective accidental, ¿no? Básicamente alguien que quiere hacer justicia por el presunto, por una presunta ascendencia criminal, ¿no? Los Esquivel, un padre maltratado porque presuntamente es un asesino, etcétera, y es un hijo finalmente quien busca hacer justicia, un poco conectando la idea de cómo la justicia llega por lugares accidentales. Sí, es una novela que quiere ser un tráiler histórico, pero lo que me llamó a reflexión fue el tema que señalaba Santiago, de cómo la violencia se puede trabajar desde distintos géneros, y uno de ellos el thriller policial o la novela negra. Para el caso peruano, me puse a pensar cuando él decía esto, han habido intentos, ¿no?, de enfocar el tema de violencia desde esa entrada. Inmediatamente me vino a la cabeza Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa, donde el Nobel peruano coge a este personaje de la Casa Verde y lo pone a investigar unos crímenes relacionados con Sendero Luminoso, en pleno auge de la violencia en el Perú, estos años 80 que les estoy mencionando. Y hay otra novela, Abril Rojo, de Santiago Roncayolo, que es un thriller también en Ayacucho, ¿no?, en la ciudad de Ayacucho. Pero me ponía a pensar que en el Perú la violencia ha sido más bien abordada desde la ficción, desde la novela realista, ¿no?, o el cuento realista. Yo creo que la mayor parte de la producción literaria peruana sobre la violencia viene desde este género. Y curiosamente me ponía a pensar también que el abordaje del tema de la violencia en el Perú finalmente ha conducido como a una polémica bien agria, bien dura entre los escritores peruanos,
en relación a su ubicación sociocultural. Habemos un grupo de escritores como Julián, que está a mi lado, como muchos colegas míos, que nos reconocemos más como escritores andinos. Somos de ciudades de los Andes peruanos, de la Sierra del Perú, que tenemos mucho más cercanía con los sectores indígenas, los sectores cholos peruanos, y que hemos empezado a ficcionar el problema de violencia casi de manera paralela a cómo se está dando este fenómeno en Perú. Prácticamente a los 4 o 5 años que Sendero Luminoso declara la guerra al Estado peruano, escritores de esta filiación sociocultural empezamos a abordar esta problemática, y a veces de manera que genera rechazo en la sociedad peruana. Yo recuerdo, lo digo como anécdota, que cuando publiqué mi segundo libro sobre el tema de violencia, hubo críticos de revistas de circulación nacional en el Perú que prácticamente me pidieron de manera un poco grosera que me jubile. Decían que no sabía nada sobre literatura, que era un escritor filosenderista y que haría un favor al país y a la literatura peruana si no volvía a escribir nunca más, ¿no? Y cuento esta anécdota porque creo que muestra muy bien este divorcio, este abismo del que empecé mi intervención. Incluso al momento de abordar la violencia, como que dentro de la propia escritura y los propios escritores se crean campos distintos. Hay los escritores criollos peruanos, ¿no? de este universo cultural muy identificado con España, con la cultura occidental, de este sector de la sociedad peruana que todavía llama a España madre patria, ¿no? Cuando en países de una tradición secular como Perú, eso es un absurdo, ¿no es cierto? Nuestra madre son nuestras culturas, nuestras raíces son nuestras propias culturas, nuestra propia riqueza cultural. Y estos escritores criollos en algún momento se ven enfrentados a los escritores andinos. Abordan más tarde el problema de violencia, lo abordan desde géneros como el thriller, ¿no? No desde la novela social, y se llega a dar incluso un agrio debate, decía, a raíz de un encuentro de escritores de escritores peruanos que hubo en Madrid el año 2005. Estuvimos reunidos escritores de ambas vertientes, y en ese momento empieza esta discusión en torno a cómo abordamos el tema de violencia, y esto salta a los medios de comunicación nacionales, y lo que empezó como una discusión literaria, espero que no pase esta tarde, terminó en un intercambio de agravios, de insultos, ¿no? de acusaciones, que creo que al final mostraban este abismo que yo siempre señalo en la sociedad peruana, ¿no? La peruana es una sociedad todavía escindida entre un sector culturalmente dominante y económica y políticamente dominante, un sector criollo, y un sector andino y un sector indígena que todavía son mayoritariamente excluidos. La violencia que se vivió entre 1980 y 1995 saltó a la literatura y finalmente hizo que el ejercicio de la literatura se convirtiera en un ring de boxeo. Por eso digo que ojalá esta tarde la conversación sea como está siendo hasta ahora. No, Luis, y te quería preguntar otra vez sobre asesinato en la gran ciudad de Cusco. Algo de este sistema o de esta comprensión de la violencia contemporánea peruana, hablando del 80 al 95, funciona también como sistema para narrar, para ir hacia atrás al siglo XVIII y contar la violencia, un asesinato, una familia como los Esquivel. Es decir, ¿hay algún vínculo entre vivir un entorno de violencia y luego tratar de recrear un entorno de violencia en el pasado?
o lo establece de la simple relación de lo criollo, ¿no? No lo puedo decir muy brevemente, hay un vínculo directo. Si yo en la ficción me remonto a la época colonial, es porque trato de indagar cómo el choque entre criollos, indios y mestizos en la sociedad colonial peruana es finalmente el origen de la violencia cotidiana que se vive en nuestras sociedades latinoamericanas. Cuando ya pasamos al tema de la violencia simbólica, es una violencia de todos los días, ¿no es cierto? Como decía Santiago, en Perú uno sale a la calle y no hay día en que no se encuentre con un choque entre personas en que una llama a la otra por cualquier razón, porque se cruzaron mal en la vereda, o porque la otra le cerró el paso, o porque le respondió mal, en que no termine con agresiones tipo cholo de mierda, indio de mierda, ¿no? Cholear en Perú, tratar de indio en Perú, es la forma más extendida y cotidiana de violencia. Y cuando yo en Asesinato en la gran ciudad del Cusco indago sobre un crimen, es porque detrás está el conflicto entre españoles y criollos por un lado y mestizos e indios por el otro. Es una novela policial colonial, pero que en realidad trata de echar luces sobre los conflictos que estamos tratando en la conversación de esta tarde. Sí. Julián, antes hablabas de la violencia inequívocamente en la dimensión de lo real, ¿no? Y me pregunto un poco por extensión, tú como escritor, habiendo vivido en un contexto violento en todos los sentidos posibles, ¿sientes que puedes escapar de la violencia al escribir o sientes que siempre se cuelan en todas tus novelas? Finalmente, ¿es el concepto de guerra, el concepto de violencia, algo de lo que puedes escapar en tu narrativa? ¿O te interesa hacerlo? Creo que cada escritor tiene un tema que lo aborda, que lo busca. Un escritor finalmente se convierte en una suerte de intérprete que reflexiona sobre ese tema Por supuesto que los psicoanalistas identifican ese tema que viene del inconsciente y que hay que exorcizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me perturba este tema de la violencia, ¿no? Me perturbó y me perturba. Para mí es un tema complejo. Por supuesto, como un tema que pertenece a lo real, puede decirse de muchas maneras. Incluso en la ejecución de la narrativa se puede partir como una novela negra, como una novela puramente de intriga, como una novela de amor. Por ejemplo, en la novela esta Criba, que ya va a salir pronto, esto me lleva simplemente a reflexionar en torno a un asunto. Una mujer regresa de Lima, después de haber vivido y haber escapado de esa violencia, ¿no? Vuelve y lo que encuentra es otras cosas, otras situaciones, pero ella va con la memoria fijada en su madre, de quien se alejó, digamos indirectamente por causas de esta situación. Entonces lo que busca y cree encontrar es a su madre en cada mujer que aún habita, buscando a un desaparecido, a un hijo desaparecido, por ejemplo. Entonces creo que el tratamiento de este tema es bastante complejo y para mí es el único tema traumático que por el momento me perturba, ¿no? Que aún me perturba. Estoy escribiendo 2 novelas para un poco salir de esta prisión, digamos, pero no sé hasta dónde pueda soportar, porque siempre me gana cuando abordo temas menos traumáticos, una suerte de racionalización excesiva, entonces a veces la dejo, ¿no? Entonces es un tema que para mí sigue siendo un tema traumático y a veces leo en las novelas que se refieren a ese tema con una simplicidad tal que yo quisiera escribir así, ¿no? Y eso creo que...
Santiago va a presentar en estos días, les decía, un ensayo llamado La guerra y la paz. Y el 24 de enero escribió en El Espectador, leo esto: me atrevería a contradecir a Rousseau. No, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es al revés, el hombre es un ser violento y egoísta y la sociedad lo educa, lo incorpora a la civilización para que pueda convivir en paz con otros hombres. Después de la paz, los grandes conflictos se transforman en cultura y conocimiento, y las convicciones inamovibles a las que una sociedad llega gracias a esto son tal vez la única posible retribución que se obtiene después de la gran derrota que supone cualquier guerra. Porque las guerras no se ganan ni se pierden, sobre todo se sufren, y todo el que ha estado en una guerra, así salga ileso, es un herido de guerra. La violencia, para todo el que la padece, necesariamente en todos late la aspiración de la paz, ¿no, Santiago? Y me interesa, incluso quizás, si quieres hablar algo del libro, pero aterrizado a esto que hablas de que quizás lo único que nos queda después de la guerra es que la cultura al final prevalezca, ¿no? Que haga, que opere ante el trauma, hablabas antes de trauma, Julián, que opere ante el trauma y se genere algo en la sociedad. Sí, efectivamente, yo creo que la historia de todas las sociedades, como decía en mi intervención anterior, la historia de todas las sociedades está atravesada por las guerras en algún momento, por guerras de fundación de naciones, por guerras que buscan consolidar una identidad, guerras que buscan precisamente el reconocimiento de un enemigo para poder determinar quién es el otro, y a partir de ese otro, de alguna manera también identificar un yo, ¿no? La identidad como el resultado de la observación de la alteridad de quien no es como yo. La literatura épica, por eso hablaba de la guerra de Troya, pero también pues las guerras del Cid Campeador en España, o las guerras de Rolando en Francia, las guerras del Peloponeso, volviendo a la región mediterránea, son guerras en donde las naciones están naciendo y la literatura que las acompaña y que las hace, digamos, perdurables es la épica. Y la épica se caracteriza por algo fundamental, y es que hay un héroe, y ese héroe para cada colectividad, para cada nación, es la persona que simboliza todos los elementos que comparte esa sociedad. Es decir, el héroe es el centro de la identidad, ¿no? Después ese héroe será depositado en forma de estatua en alguna plaza central y todavía perdura hasta los días de hoy. Es decir, las guerras van acompañando la historia de la humanidad y van surgiendo en diferentes momentos cuando el lenguaje, cuando el debate, la controversia humana ya no tiene otra salida, y a su vez después de las guerras entonces vienen los periodos de paz en donde de alguna manera también se desarrollan tranquilamente esa multitud de elementos que han surgido en los momentos de conflicto, a todos los niveles, no solo a nivel de pensamiento, a nivel, digamos, político, a nivel filosófico, a nivel, sino a todos los demás. Es decir, pensemos en un elemento muy, muy superficial como puede ser la tecnología, las comunicaciones, la medicina, todo lo que durante una guerra seguramente es, digamos, adquiere una importancia fundamental y por lo tanto se desarrolla a la carrera, y entonces pues después se desarrolla. Un ejemplo muy sencillo es, fíjense ustedes, cuál es el país de Europa que tiene pues, la industria automotriz más importante. Pues es el mismo que durante la Segunda Guerra Mundial, pues conquistó toda Europa con divisiones Panzer mototransportadas, es decir, la Alemania. Por lo tanto, el desarrollo después en un periodo de paz de todos esos inventos e ingenios que se hicieron durante la guerra para poder llegar con más efectividad a lugares, y ni hablar de la medicina, las comunicaciones, otras cosas. Y después viene el periodo de paz, que es el que se construye, porque en el fondo, y esto es un debate que pongo sobre la mesa, y también en el libro que mencionas, en el fondo lo que más le pertenece a la naturaleza humana es el espíritu
violento y la confrontación. Más bien la paz es una construcción de la civilización, es una construcción que va avanzando y que se va haciendo cada vez más, como tú mencionas en esa cita, se va haciendo cada vez más amplia, cada vez más sectores de la sociedad van considerándola como algo, digamos, inamovible. Los debates sociales van avanzando de alguna manera y van haciendo ya imposible el regreso sobre una serie de temas que crearon confrontación en el pasado y que hoy ya nos parecería pues casi pintoresco que siguieran existiendo. Un ejemplo elemental podría ser la esclavitud, ¿no? Hace 120 años era perfectamente normal en casi la mitad del mundo que existiera la esclavitud y había guerras por quienes estaban en contra y quienes estaban a favor. Y bueno, una vez solucionadas todas esas guerras y pasado ese momento histórico, se creó, digamos, uno de esos inamovibles sociales que tiene que ver con la esclavitud y hoy pues ya nos parecería algo absolutamente inaceptable y casi pintoresco por lo lejano. Es decir, mi convicción es que la paz es precisamente la más suprema construcción de una civilización. Es decir, el objetivo final de la civilización es ese. Hay una frase de Cioran, este filósofo rumano tan pesimista, que a mí me fascina, que dice, en los umbrales de la civilización, el hombre siente nostalgia de la barbarie, dice, de esa barbarie inicial de la que salió y en donde están todas esas pulsiones violentas y todas esas pulsiones intransigentes. Y eso lo vemos todos los que tenemos hijos, además. Un niño, y por eso la cita de Rousseau, un niño no es naturalmente generoso. A un niño hay que enseñarle a ser generoso. Inclusive algo que nos parece tan perfectamente humano como la compasión. La compasión también se aprende, ¿no? Hay culturas que sienten menos compasión, por ejemplo en la India, en donde la situación de la realidad de una persona depende de un karma y de una situación religiosa, hace que quienes observan desde una posición más cómoda al que está en la calle y con problemas, sea una mirada muy neutra y muy casi indiferente, porque cada uno de los dos sabe que cada uno está en ese lugar por el karma religioso. Entonces la compasión se inhibe, eso también se aprende, la generosidad se aprende. Por eso yo insisto en que el hombre nace siendo así y es la sociedad la que lo educa, lo incorpora a la civilización, ¿no? Julián, ¿qué piensas tú como la paz, como suprema construcción de la sociedad? Bueno, la propuesta de Santiago me deja pensando, ¿no? Pero por otro lado, lo que dice él se confirma con la definición inicial del psicoanálisis. El niño no es pues un ser que busca la afinidad y la convivencia, al contrario, rechaza, quiere matar. Eso lo dice Lacan, lo que dice Freud de una manera muy clara, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros, como sujetos culturales, nacemos a un mundo ya hecho, en donde, como dice, creo que Zizek, ¿no? Una vez que entramos al orden simbólico, el orden simbólico más bien nos invade, como el caballo de Troya, y nos lastra con todo lo que tiene. Ahora, la salida que plantea Santiago es una salida, diría yo, en cierta forma piadosa, cultural, a todos los problemas que me parecen son más profundos, ¿no? Por ejemplo, si yo asumo que 3 son las fuentes para toda divergencia humana cataclísmica, dramática: 1, la cuestión económico-social; 2, la cuestión étnico-racial; 3, la cuestión de género. No creo yo particularmente que desde la sola divulgación cultural, desde la sola, digamos, el apuntar solamente en el lado cultural pueda solucionar este problema, ¿no? Creo que me parece, sigue siendo, para mí sigue siendo una cuestión que pertenece a lo real traumático, que vamos a querer simbolizarlo, vamos a querer domesticarlo, pero se nos va a ir por las manos, porque las fuentes siguen ahí. Supongo que es propia pues de este animal cultural que somos nosotros,
¿no? Toda esta situación, y que su resolución implica, no sé, porque para mí es difícil simbolizar y decir, ¿sabe qué? Esto debería hacerse para resolver. Yo no encuentro, porque fijémonos en una cuestión. Cuando se dice el otro existe, hay un discurso hegemónico que acepta eso y plantea la cuestión de que sé como yo y voy a respetar tu diferencia. Y cuando se encuentra con el absolutamente otro, ahí ya no hay posibilidad de incorporar al otro. Entonces esto es un fenómeno un poco complejo, ¿no? Y darle una salida solamente cultural no me convence, ¿sí? No me convence. Luis. Yo quería anotar en esa misma dirección que reflexionan Santiago y Julián. Me ponía a pensar, a propósito del título del próximo libro de Santiago, Guerra y Paz, me ponía a pensar en los hechos relacionados con mi formación en Rusia, en realidad en la Unión Soviética. Guerra y Paz es el clásico de Tolstoy sobre este problema que estamos tocando. Y hay otro libro que está casi a la altura me atrevería a decir a la altura de Tolstoy, de Vasily Grossman, Vida y Destino, un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y en realidad sobre los dos totalitarismos que en algún momento han competido y que creo que siguen compitiendo en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, el fascista y el comunista, y sobre el grado de violencia que llegaron a ejercer sobre el hombre. Estamos hablando de dos totalitarismos que se cobraron decenas de millones de vidas humanas, tanto en Europa como en la Unión Soviética. Y eso me llega a pensar en que en realidad estamos instalados en la comodidad de supuestamente una sociedad más civilizada, pero siempre estamos al borde del abismo, ¿no? Perú, cuando entra el periodo de violencia, en 1980, parecía que en realidad iba a iniciar un periodo de tranquilidad, de prosperidad. Salíamos de 11 años de dictadura militar, estábamos estrenando una nueva constitución, estábamos incorporando recién a la ciudadanía a los sectores indígenas porque se otorgó el voto a los analfabetos. Imagínense, en 1980 y millones de peruanos ni siquiera eran ciudadanos, ¿no? Y luego surge este grupo Sendero Luminoso y surge con este discurso, ¿no?, totalitario y empieza a ejercer un grado de violencia que ya se alimentaba de lo que había ocurrido en la Unión Soviética y lo que había ocurrido en China. Y de eso conversaba esta mañana con un antropólogo peruano que está acá en la feria, que está acá en el auditorio, Lurgio Gavilán, que de niño, de adolescente, vivió lo que es esta violencia totalitaria de Sendero Luminoso y lo expresó en el libro que va a presentar aquí en la feria. Toco el tema porque me parece que Julián mencionó a Zizek, el filósofo eslovaco. Me parece que sin que nos demos cuenta, la capacidad de nuestra supuesta civilización de ejercer violencia sobre el otro es todavía demasiado grande. Cuando pensamos en lo que ocurre en las sociedades islámicas, y por eso hacía la referencia a Zizek, cuando vemos esa violencia que muchas veces en realidad está generada por la imposición de Occidente hacia los modos culturales de otras sociedades, me pongo a pensar que en realidad nos falta mucho recorrido para instalarnos en esta sociedad civilizada. Y en eso concuerdo con Julián, en que en realidad la literatura
es la manera de reflexionar, de indagar en nosotros mismos y en nuestros colectivos, la manera de indagar sobre lo que realmente somos, de lo que realmente somos capaces, de nuestro poder para vivir en armonía, pero sobre todo de nuestro poder todavía grande, enorme, para aplastar, para humillar, para destruir, ¿no? A mí me llamó la atención cuando entraba esta mañana, cuando paseaba por la feria, un enorme, no ha sido en la feria, ha sido en la plaza. En Palacio de Gobierno hay un enorme letrero de una campaña: no más violencia con ácido contra las mujeres. Y pónganse a pensar, o sea, estamos en un mundo, en una sociedad, donde un hombre le puede arrojar ácido en la cara a su pareja, ¿no? Y claro, Santiago tiene razón, Julián tiene razón. No somos tan civilizados como queremos parecer. Y si estamos hablando sobre violencia, estamos hablando sobre violencia política, estamos hablando sobre violencia simbólica, estamos hablando sobre violencia cotidiana, la de cada día, ¿no? Y estamos hablando de literatura como un arma de reflexión para tratar esos temas. Creo que se nos hace tarde, pero Santiago, quisiera aprovechar. ¿Cuándo es la presentación del libro? Si quieres recordarle a la gente. El próximo sábado 10 de mayo. El próximo sábado 10 de mayo. ¿A qué hora? A las 6:30. 6:30, perfecto. Sí, no, nos da la hora ya. Nada, les agradezco a ustedes estar aquí, a todos los que vinieron. Muchas gracias entonces, ¿no? Gracias. Lista como el gobierno, el gobernante y las Fuerzas Armadas que han derrotado a Sendero Luminoso. Pero en realidad los discursos que compiten con este discurso oficial de la época de Fujimori creo que son mucho más interesantes y ricos. Me refiero al que se produce desde la sociología, desde los así llamados senderólogos, especialistas en sendero luminoso, en general desde las ciencias sociales, y a los discursos que se generan desde la ficción, ¿no? Ficciones que se empiezan a escribir casi de manera paralela al conflicto armado. Ya desde 1985-86 empiezan a aparecer cuentos y novelas sobre la violencia. Entonces, lo que yo dejaría para la discusión es eso, ¿no? Como una violencia estructural en el Perú de siglos
provoca un conflicto armado que en 15 años se vuelve en contra de los más marginados del Perú, cobrando más de 70.000 víctimas, en su mayoría de origen indígena, quechua y amazónico, y cómo a raíz de eso los discursos que se generan entran como en una competencia por crear, como siempre, discursos. Pues Luis es autor de libros de cuentos como Harta Cerveza y Harta Bala, Señores de estos Reinos, y una novela reciente que es Cusco después del amor. Y a mi derecha, quien juega de local, Santiago Gamboa, que está a punto de presentar un libro llamado La Guerra y la Paz, un ensayo y una defensa de la paz, aunque aquí seguro hay muchos lectores de varias de las novelas de Santiago, Perder es cuestión de método, Hotel Pekín, Necrópolis, o la novela más reciente que es Plegarias Nocturnas. Como les digo, hablaremos de violencia y América Latina. Pero claro, lo primero un poco es que la violencia, lo saben ustedes bien, no tiene solo que ver con herir físicamente al otro. Venimos de países violentos, Colombia, Perú. Yo soy venezolano, Venezuela que tiene el honor este año de ser el segundo país con la tasa de homicidios más alta de América Latina, después de Honduras. Más de lo mismo ha pasado con Colombia, que ha logrado bajar ese índice, o Perú, que atravesó, pues, por supuesto, momentos muy violentos. Quisiera quizás un poco empezar por algo más amplio, aprovechando la presencia peruana, y porque de alguna manera es parte de la obra de ustedes también y de toda una generación. Algo como el evento de la próxima hora ha sido titulado Narrar la violencia en América Latina, y hay aquí en esta mesa tres autores disímiles, sin duda, aunque comparten, creo yo, un talante andino. Hay gente de Cusco, de Ayacucho, y hay un bogotano acá. Empiezo por presentar a nuestros invitados peruanos. Al extremo izquierdo está Julián Pérez Huarancá, autor nacido en Ayacucho, les decía, escritor de varias novelas, dos para destacar, para no repasar toda la obra, serían Retablo, una novela muy importante dentro de la literatura peruana, que relata un poco los procesos de rebelión en el Ayacucho de los 80. Y luego está Criba, una novela ganadora del premio COPE 2013, ¿verdad, Julián? Sí. A su derecha está Luis Nieto de Gregori, autor nacido en Cusco, aunque formado en la literatura en Moscú, ¿no? Y luego, esto se acentúa a raíz de la República, una sociedad que excluye a sus grandes mayorías, que las margina, que las priva de acceso a derechos, y que curiosamente cuando esta situación quiere ser revertida por un grupo, entre comillas, revolucionario como Sendero Luminoso, lo que provoca es una mayor violencia, en este caso ya de extremos que cobran decenas de miles de vidas, contra estos mismos sectores. Y para empalmar con el fujimorismo, yo creo que sería interesante hablar de cómo este fenómeno de violencia en Perú, enmarcado entre el 1980 y el 1995, cómo genera un campo de batalla en relación al tema de memoria, en relación a los discursos que se generan sobre la violencia. El fujimorismo justamente
se consolida a raíz de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992. Fujimori había entrado como presidente en 1990. Y a partir de ese momento el fujimorismo empieza a generar un discurso triunfal. Como el fujimorismo, ¿no? Es decir, Fujimori como un fenómeno político transversal para el país y la literatura que eso genera también, ¿no? No solo lo vinculado a las revoluciones, a las rebeliones, a Sendero, etcétera, sino también luego sé que en los primeros años de los 2000 hubo como muchísima publicación de novelas sobre la violencia en Perú, se convirtió en un gran tema, y en eso, por cierto, Retablo entiendo que es un referente, ¿no? Quisiera un poco que habláramos de eso, de cómo un proceso político como el fujimorismo, o procesos políticos de este tipo, articulan también la literatura que se produce en términos de la violencia que se genera. Hola, buenas tardes. Sí, al referirnos a violencia en el caso peruano, tal vez creo que, y para poder tocar el tema de Sendero Luminoso, el tema de Fujimori, tal vez habría que empezar señalando que en la sociedad peruana, a mi manera de ver, hay una violencia secular que se ejerce sobre un sector muy amplio, mayoritario de la población, que es la exclusión a partir del racismo. Una sociedad que desde que se produce el encuentro entre españoles y los aborígenes, las poblaciones originarias de Perú,